Bienvenidos a La Silla Vacía, quienes nos ven a través del Canal 1 y quienes se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de los líos que tiene el pacto histórico para ser el único partido y la apuesta principal de la izquierda para el 2026. Esto es desde la redacción. Edgar Quintero es el periodista de La Silla Vacía que le sigue la pista al pacto histórico, a la unificación del pacto histórico, lo que parece ser la unificación parcial del pacto histórico. Edgar, bienvenido. Gerson, ¿qué más? Gracias por invitarme. Saludos a los que se conectan. Esta semana el Consejo Nacional Electoral, el muy famoso Consejo Nacional Electoral ahora, va a debatir la unificación de la izquierda en esta gran figura que va a ser el pacto histórico, pero va a ser una unificación a medias porque deja por fuera a la Colombia Humana, que es nada más y nada menos que el partido del presidente Petro. Empecemos por explicar, Edgar, por qué esa unificación, que es una gran bandera política para el 26 y que promete ser el gran proyecto político para perpetuar un poco a la izquierda, no se va a hacer de manera completa. Sí, ¿Cuál es el lío? ahí los dos escribimos una nota la semana pasada sobre este tema. Y entonces el lío es básicamente que esta ponencia, que debe ser votada, unifica al pacto histórico, pero solo con tres tendencias: el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Y deja por fuera a la Colombia Humana, que además tiene el simbolismo de que es el partido del presidente Petro, y también está cojo el quinto partido, que es Progresistas, El de María José el Pizarro. María José Pizarro, también por otra decisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces este miércoles van a votar, y lo que, digamos, la sensación que hay dentro de la izquierda es que esta decisión es un bloqueo político a la Colombia Humana. ¿Cuál es el argumento del magistrado Vaquero? Es que la Colombia Humana no cumplió el requisito de militantes que se requería para que aprobaran esa fusión. Entonces le voy a hablar como de números. La Colombia Humana tiene algo así como 114.000 militantes y tenían que votar en una asamblea nacional que se hizo en agosto, recuérdame. En agosto del año pasado. Se tenía que votar a favor de esa fusión. Y entonces requerían 2/3 partes de todos sus militantes. Esos son 70.000 personas, que son muchas personas. Es llenar el Campín. Mucho más que el Es Campín. el doble del Campín. Son dos Campín. Entonces, lo que dice el magistrado es que incumplieron sus propios estatutos, porque en realidad a esa convención solo fueron 1.280 personas. Ahora, ¿qué dicen dentro de la izquierda? Que en realidad lo que está haciendo Vaquero es reinterpretando sus estatutos, los estatutos de la Colombia Humana, y que ellos lo que hicieron fue elegir unos delegados municipales en todo el país, y que esos 1.280 delegados sí representaban a toda esa militancia. Por ende, sí hubo una decisión en el sentido de unirse de aprobar esa fusión. Lo que pasa es que ahí en ese caso, y jugando un poco al abogado del diablo con el magistrado Vaquero, es si aprobara esa fusión, ¿no? Con ese posible vicio que tiene la Colombia Humana, pues algún ciudadano preocupado, podría demandar posteriormente esa resolución del CNE y el Consejo de Estado podría tumbarlo, entonces sería un complique más. Pero Edgar, hablemos de esa convención de la Colombia Humana, Sí. que en realidad tuvo algunas denuncias de irregularidad, hubo mantos de si votó la gente que tenía que votar, si tenía que estar la gente que no estar. Marilú Serrán, de hecho, la ex candidata al Senado y ex esposa del presidente Petro, denunció en su momento que esa asamblea se hizo de manera irregular y por ende, ya casi un año después de esa asamblea, pues es que se viene a conocer lo que dice el magistrado Vaquero. Veamos lo que decía en su momento Marilú Serrán. Nuestra gente ha tenido que meterse la mano al bolsillo para poder llegar. Ahora no me salgan luego con cuentas de que se gastaron no sé cuántos millones de pesos trayendo a la gente acá a Bogotá, dejando la mitad por fuera. ¿Qué es lo que están haciendo? Vamos a jugar de manera transparente, con las cartas sobre la mesa. No hagamos trampa, no seamos marruñeros, compañeras y compañeros. Eso tiene que ser claro. Nosotros como Colombia Profunda no hemos hecho acuerdo absolutamente con nadie. Entonces, supongamos que la ponencia del magistrado Vaquero se aprueba, es decir, necesitaría 6 de 9 votos en el Consejo Nacional Electoral, ya lo hemos explicado aquí en otros casos, y la Colombia Humana se queda por fuera. ¿Qué implicaría para este proyecto de unificación de izquierda del pacto histórico que la Colombia Humana, en términos de números de votos, se quede por fuera, Edgar, de esta gran lista? Pues ya son. Primero, lo que uno puede anticipar es que, y que ya está pasando, es que el presidente y sus aliados van a decir de nuevo: nos están bloqueando electoralmente hacia el 2026, no nos quieren dejar competir como nosotros queremos competir,
con el ingrediente adicional que el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo cuestionado por su origen político, por su conexión con los partidos, donde el presidente ha señalado de que ahí se ha orquestado planes para darle el famoso Golpe blando. el famoso golpe blando, y donde además se tramitan las investigaciones que tiene la campaña Petro por las irregularidades de su financiación en el 2022. Entonces, en primer lugar eso, el efecto político. La izquierda va a ir a denunciar eso. Segundo es que la izquierda no tiene un plan B claro. Entonces, recordemos, el 26 de octubre va a haber una consulta para definir el orden de las listas, y a hoy pues solo podrían competir los 3 partidos, si esa ponencia sale adelante, que Baquero permitió, ¿no? Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Y se quedarían por fuera la Colombia Humana y progresistas, que en ese caso deberían irse aparte. Y ahí lo que pasaría es que la izquierda lo que prevé es un golpe a sus números, porque creen que no va a ser la misma votación, no van a tener la misma fuerza y no van a alcanzar los objetivos que tienen para el 2026. De hecho, Edgar, desde la semana pasada, en esta lógica de decir que el CNE está bloqueando el proyecto unificador de la izquierda, ya hubo plantones frente al Consejo Nacional Electoral en la carrera séptima. Seguramente esta semana va a haber más plantones, ¿no? Como alegando este bloqueo. Seguramente va a haber acciones judiciales. Dagoberto Quiroga, de hecho, uno de los dirigentes de la Colombia Humana, radicó derechos de petición, tutelas. Candidato al Senado. Candidato al Senado. Por la Colombia Humana. Por la Colombia Humana. Han hablado de acudir a la 6DH, Sí. por demás. Entonces seguramente esta semana va a haber más plantones. De hecho, en el de la semana pasada ya figuras del Pacto Histórico de la Colombia Humana, como Susana Mohammad, salieron a advertir lo que podría pasar. Esto fue lo que dijo Susana en uno de estos bloqueos o en una de estas plantones frente al Consejo Nacional Electoral. Respete la democracia, que se respete el Estado Social de Derecho y que no se da a través de leguleyadas, que se inhiba, que uno de los sectores políticos mayoritarios del país, que tiene que el 35 a 40% del electorado, no pueda participar en igualdad de condiciones en las elecciones del 26. Eso no es un problema para el pacto histórico, eso es un problema para la democracia en su conjunto. 35-40%. Es decir, hablan de unas intenciones o unos cálculos de mantener por lo menos los 20 senadores que tienen actualmente y los 30 y péguele en la Cámara de Representantes. Claro. Hablemos un poco de las listas, Edgar. Ya Sí. suponiendo que la discusión del CNE pues, va a estar ahí, pero hablemos de este proceso de democracia interna, que hay que decirlo, ha liderado la izquierda en el sentido de decir vamos a hacer unas consultas internas con representación de los 5 partidos. Hablemos de las listas hoy día, por ejemplo, arranquemos con la del Senado. ¿Cómo va esa confección de esa lista? Sí, entonces pues recordemos, la lista al Senado va a ser una lista cerrada, como pasó en 2022, pero acuérdese que cada renglón se va a elegir a voto limpio y esto va a ser paritario, es decir, un hombre, mujer, Cremallera. cremallera, exactamente. Y luego tenemos la particularidad de lo que va a pasar en las cámaras, ¿no? Entonces, el pacto ha venido creando como todas unas reglas para esa competencia, y aquellos territorios, aquellos departamentos donde el pacto haya sacado más del 15% en las elecciones del 2022 van a ser listas cerradas. Esos son básicamente departamentos como Bogotá y Valle, que son, y creo que ahí podría entrar Atlántico, que son los departamentos donde la izquierda es bien fuerte. Y aquellos en los que son menores del 15%, la izquierda les permitió como llegar a acuerdos de cómo quieren ir a competir. Pero entonces le doy, por ejemplo, los datos de la Colombia Humana, de la apuesta de ellos, ¿no? Entonces tienen 5 de 6 senadores que quieren repetir. Tienen precandidata presidencial con Gloria Flores, que en ese caso no podría competir en la consulta presidencial. Y tiene 11 representantes que o quieren repetir o quieren dar el salto al Senado. Entonces, todo esto lo que hace es como complicar esa consulta. Con el tiempo a contrarreloj, acuérdese que el 26 de septiembre el pacto tiene que presentar oficialmente las listas de postulados para esa consulta interna. En este momento están como en ese proceso de revisión, de evitar manguitos. Ahorita le llaman Paulino Riascos, por el congresista del partido A. El senador afro que
ahora esa hace parte de la oposición. Edgar, estábamos pendientes de nombres. Sí. ¿Qué nombres están ya sobre la mesa? ¿Qué hojas de vida está revisando este comité político del Pacto Histórico para llevar esta lista robusta del 2026? Sí, pues primero los objetivos, ¿no? Entonces, la izquierda está optimista para el 26. ¿Cuántos votos se ponen? Bueno, ellos tienen la aspiración de que van a subir más a 25 curules en el Senado, ¿no? Ok. En el 22 tuvieron 20 con una votación creo que cercana, si no estoy mal, creo que fueron 2.300.000, por ahí, un poco más del Partido Liberal, y mantener las cámaras, que eso, digamos, en conjunto haría que el pacto le pelee al histórico Partido Liberal ser la bancada más grande en el Congreso. Y a la nueva apuesta del Centro Democrático, que es el otro extremo, Claro. ¿no? En el que ya se anunció que el expresidente Álvaro Uribe quiere ser el número 25 de una lista cerrada, vuelven a la lista cerrada justamente para tratar de arrastrar un montón de gente. Sí. Entonces, entre la izquierda y la derecha, ahí viene quién va a perder. Creo que ahí en el gobierno alguien le dijo que esa jugada de Uribe un poco Les gustó. les gustó. Les gustó justamente porque el centro va a quedar... Y entre la izquierda y la derecha van a absorber buena parte de las curules. Entonces, en estas listas hay una combinación y creo que un reflejo de cómo ha crecido la izquierda. Entonces, por un lado, hay izquierda tradicional, militante, gente, ¿no? Entonces, los equipos del senador Alexander López, los equipos de Iván Cepeda, que es precandidato presidencial y va a subir al representante del Uribe para que ocupe su lugar en el Senado. Entonces está la izquierda tradicional, los compañeros históricos del presidente Petro, ahí mencionábamos a Dagoberto Quiroga, que es candidato al Senado de la Colombia Humana. Luego están los grupos políticos que no vienen de la izquierda, pero que se han comprometido con el proyecto del Pacto Histórico y que le están ayudando a crecer. Entonces ahí el caso más famoso es el equipo del político y empresario Euclides Torres, que tiene a su senador Pedro Flores, que va a repetir avalado por el Polo para el 2026, y que tiene otras dos apuestas en las cámaras para Atlántico y también para el Cesar, donde ellos son menos fuertes. Y luego está la particularidad de los influenciadores, que han sido recogidos sobre todo en la Cámara por Bogotá, la Cámara de Bogotá, que ahí están personajes como Lalis, esta influenciadora que ha pasado por algunas entidades del gobierno, donde está el caricaturista Matador, donde está Wally, el influencer que entiendo que tiene unos programas en RTBC. Entonces ellos van a competir por esas listas y es como una particularidad. Entonces como que la izquierda quiere crecer como con esas tres patas ahí que le mencionan esas listas, pero como le decíamos, eso se está evaluando y seguramente pues el 26 de septiembre vamos a tener algunos cambios. Yo creo que ligeros. ¿Por qué? Porque creo que el presidente, en general, la tónica de la izquierda es dejar participar a todo el que quiera sumarse en el proyecto de izquierda. Y esto me da un paso, Edgar, por hablar del presidente Gustavo Petro, que ya entró en campaña. Sí. La semana pasada, con la discusión del presupuesto, que podemos anticipar por aquí, muy seguramente va a salir por decreto, Ajá. sin reforma tributaria, el presidente básicamente mandó un mensaje de ya no quiero nada con el Congreso. Sí. Seguramente alguno que otro proyecto como la reforma a la salud, alguna que otra cosa con el tema de ley de sometimiento, pero en términos generales al presidente Petro ya el Congreso no le interesa y básicamente está armando un gabinete para hacer campaña, un gabinete que tiene la obligación o la directriz de ejecutar lo que hay Claro. para mostrar resultados. Y una estrategia que usted cuenta en esta historia es de un poco no radicalizar el gabinete o no radicalizar el discurso, pero sí que se pongan más juiciosos y que se pongan más serios. Hablemos de esta estrategia ya de que se está cocinando en Casa de Nariño de decir, ya entramos en modo campaña, desde septiembre se siente que llega las elecciones de marzo. Sí, primero hay que decir como que el antecedente, esa ruptura grande con el Congreso, pues es la consulta popular, ahí donde el presidente empieza a intensificar sus giras para hablar directamente de las personas que luego van a competir contra quienes van a estar en las listas del pacto, pero esa decisión de no hay nada con el Congreso vino luego de la derrota que sufrió el gobierno en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, que con ese esquema de clientelismo, de yo me elige, tú me eliges, resultó electo para esa poderosa corte. Y entonces, sí, el presidente está encampañado, creo que ya en el gobierno empiezan a reconocerlo
abiertamente. Nosotros ya hemos contado que el presidente, si bien la presidencia, por supuesto, es algo importante, el presidente pone su artillería en tener una lista robusta al Congreso, porque eso le permite muchas cosas. Ya lo decíamos la última vez que hablamos, como en el peor de los casos, es decir, que si gana alguien de derecha, pues tener una oposición robusta No, que les permita volver a entrar. Y volver a hacer lo que los llevó a la presidencia, que es tener una oposición muy fuerte, robusta, que genere debate, Claro. es decir, que mueva fibras en el electorado. Y en el mejor de los casos, pues dar el golpe de mesa en marzo con esa elección, que acuérdense, en el 22 el pacto histórico saca esa votación histórica y eso pues empezó a pavimentar el camino de lo que luego fue la presidencia de Gustavo Petro. Entonces el presidente está en campaña. En una nota que escribimos también la semana pasada contamos que en Palacio el presidente reunió a todas las personas de comunicación de todas las dependencias y les habló de que hay que repetir y repetir los logros del gobierno, que básicamente los apuntan en las dos grandes reformas, la laboral, la pensional, los temas de tierras, el tema de turismo y los temas de educación, que además coinciden, por ejemplo, con las alocuciones que ha hecho el presidente defendiendo esa gestión en el gobierno. Y no habló de radicalizar el mensaje, pero sí habló de radicalizar el gabinete. Es decir, ante esa ruptura del Congreso y esas tres posiciones que quedan vacantes, que son, recordemos, TIC, comercio. Comercio, que estaba todavía como entre sí y que no, y trabajo con el verde Antonio Sanguino. Que ahí es la gran duda, ¿no? Porque hay muchos adentro lo consideran como parte del proyecto Antonio Sanguino. Amigo de toda la vida. Ajá, y de la izquierda en el verde que está respaldando al presidente. Pero el presidente entonces está barajando un gabinete de campaña que refuerce los resultados que ellos creen que tienen para mostrar y que eso les permita pues darle fuerza a sus candidatos. Candidatos que en el caso, Edgar, ya hablando del tema presidencial, uno nota una cierta ruptura, ¿no? Entonces uno ve a los puristas, los que usted decía anteriormente, los del proyecto de la izquierda toda la vida y otros que son coyunturales como Daniel Quintero. Sí. Entonces contamos, por ejemplo, la semana pasada que ya Daniel Quintero le ha quitado espacio a los de la izquierda pura y dura. Sí. ¿Va a ser Quintero la apuesta principal de este gobierno o del pacto histórico o del presidente Petro? No lo sabemos, pero creo que ya todo el mundo está interpretando, incluido el gobierno, que Daniel Quintero es el que más está creciendo, el que más equipos políticos está trayendo. Ahí mi compañero Eber Mejía escribió sobre cómo está trayendo equipos políticos en el Caribe, que es una plaza súper importante para cualquier elección, pero sobre todo para la izquierda. Entonces, yo no me atrevería a decir que ese es el gallo del presidente, pero sí me atrevo a decir que en la izquierda y en el gobierno están viendo que es el que más está creciendo. Quintero como Edgar, en el caso de Daniel, el candidato presidencial. Edgar, muchas gracias por pasar por acá. A usted por invitarme. Si le gustan estas conversaciones entre Edgar Quintero y yo, suscríbanse aquí en la campanita. Saludos de la redacción de La Silla Vacía. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.